Bendito el nombre del Señor. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos guarde. Le damos gracias al Señor que podemos estudiar la palabra del Señor en esta noche. Podemos conectarnos y unirnos, amados hermanos, para glorificar primeramente el nombre de Dios, para unirnos en la adoración al Señor y estudiar, profundizar en la palabra que tanto es necesario en este tiempo que estamos, amado hermano, en el advenimiento del fin. Así que tenemos que estar preparados cada día, buscar de la presencia del Señor y acercarnos cada día más a Él. Hemos de continuar en esta noche con el estudio con nuestro hermano Luis Orlando, pero antes nos presentamos al Todopoderoso y oramos al Señor para que Él sea quien ponga dirección en cada una de nuestras vidas y que su palabra sea dictada en nuestros corazones. Oramos al Señor en este momento. Padre bueno, Dios eterno y poderoso, te exaltamos, te damos gloria. Señor, adoramos tu nombre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, nos muestras, Padre amado, las grandes bendiciones que tú tienes para nuestras vidas. Señor, haznos ver, Padre Santo, Señor, oh Jehová, el cuidado, el orden tuyo. Haznos ver en tu palabra la enseñanza que profundiza en nuestro corazón, nos redarguye y nos llena de tu espíritu. Padre, utiliza a nuestro hermano en esta noche y que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que pasamos con nuestro hermano Luis Orlando para que él continúe con el estudio. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Estamos, ¿verdad?, en el estudio, ¿verdad?, sobre lo que es la fe. Hoy quisiera, ¿verdad?, otro elemento esencial sobre lo que es importante, ¿verdad?, cuando hablamos sobre la fe, es poder, ¿verdad?, estar, ¿verdad?, confiado y creer, ¿verdad?, de que Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Para ello hay que creer. Para ello, ¿verdad?, tenemos que saber en dónde tenemos puestas nuestras esperanzas. En eso se vierte nuestra fe. Y quisiera, ¿verdad?, pues dirigirme, ¿verdad?, en esa rama que también es parte de lo que es la fe. Entender, ¿verdad?, y hoy más que nunca, ¿verdad?, en estos tiempos que estamos viviendo, sentir, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, un refugio en Dios. Es interesante que la Biblia nos muestra a Dios como un refugio. Hay un sinnúmero de citas de lo cual, ¿verdad?, compara a Dios con un refugio. Algunas de ellas se encuentran, ¿verdad?, dentro del libro de los Salmos, y como por ejemplo el Salmo 90, versículo 1, donde se nos dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y esta parte, cuando dice de generación en generación, o sea, conocemos y entendemos que las generaciones pasan. Mi generación no es la misma que la generación que está hoy, pero podemos entender que aunque las generaciones pasen, los tiempos pasen, Dios siempre sigue siendo fiel. Dios siempre sigue siendo, ¿verdad?, el refugio donde nosotros podemos ir y protegernos. No tan solo el Salmo 90, versículo 1, también vamos al Salmo 18, versículo 2. Estos son ejemplos de lo cual, ¿verdad?, el salmista, ¿verdad?, compara a Dios como un refugio. Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía. Miren todos los elementos que el salmista utiliza. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía,
en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Miren, todos los elementos que el salmista utiliza, ¿verdad? Para darnos a entender que en él hay seguridad, que debemos, ¿verdad?, confiar en todo momento, en todo tiempo en él. En eso hay que vertir fe, en poder, ¿verdad?, entender. Y quizá otro de los salmos que son bien utilizados, ¿verdad?, es el Salmo 91. Y todos, ¿verdad?, entendemos, ¿verdad?, lo hemos leído, Salmo 91. Y este Salmo 91 tiene varios puntos interesantes dentro del mismo Salmo. El Salmo primero nos presenta a Dios como nuestro refugio, en primer lugar. Pero el Salmo 91, que en estos tiempos, ¿verdad?, de pandemia se ha utilizado tan mal, el Salmo 91, tenemos que entender algo. Entendemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la Biblia es la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios. Es lo que se llama el Logos de Dios. El Logos de Dios es la palabra revelada de Dios. Pero también tenemos que entender que ese Logos nosotros tenemos que volverlo el rema de Dios para nuestra vida. El rema es cuando específicamente Dios se revela personalmente por medio de su palabra a ti como individuo. Para ello yo tengo que volver lo que es el logo, el concepto, porque la Biblia está llena de conceptos, pero creo en todos los conceptos que hay ahí. Vivo todos los conceptos. Que cuando yo leo la palabra de Dios, siento que Dios está obrando en mi vida. Siento el fuego de Dios en mi vida, que como si la palabra resaltara de la Biblia, redarguyendo nuestro ser. Cuando pasa eso, el logo se vuelve el rema de Dios para nuestra vida. Y en ocasiones nosotros tenemos el Salmo 91 como el logos. Sé que es palabra de Dios, que es palabra revelada de Dios, pero lo tengo como un concepto. A veces lo tenemos hasta como un amuleto. Abrimos la Biblia en el Salmo 91, lo ponemos en la mesa de noche, ahí abierto, y decimos, bueno, ahí el enemigo no nos podrá atacar porque está la Biblia abierta en el Salmo 91. Lamentablemente, el Salmo 91 no es un amuleto. Tú tienes que creer, tener fe, y lo que dice el Salmo 91, poder vivirlo para que las promesas del Salmo 91 sean cumplidas en mí. Ahí pasa de logos, pasa a ser el rema de Dios para mi vida. Por eso es, no critico el que tenga la Biblia abierta en el Salmo 91, pero tienes que llevar ese Salmo 91 una realidad en tu vida. Y el Salmo 91, hay tres frases dentro del Salmo para que se pueda cumplir las promesas del Salmo 91, para sentir que Dios es mi refugio. Primero, la primera frase o la primera oración, el versículo 1, es esencial, márquelo. Vamos a entrar en ello ya mismo. Versículo 9, versículo 1, versículo 9, estamos en el Salmo 91, y versículo 14. Son tres disposiciones que cuando tú las haces real en tu vida, las promesas del Salmo 91 son cumplidas en ti. Repito, versículo 1, versículo 9 y versículo 14. Eso es esencial para entender, para poder comprender el Salmo 91. Entender esos tres versículos. Si tú entiendes esos tres versículos, entiendes las promesas de Dios dentro del mismo Salmo. Vamos al versículo 1. Primero te dice, el que habita, es esencial. El salmista rompe inmediatamente diciéndote que las promesas del Salmo 91 no son para todo el mundo. Ya desde el primer versículo.
si tú quieres a Dios como sentir a Dios como tu refugio y que las promesas que están en el Salmo 91 sean cumplidas en tu vida, primero tienes que entender que tienes que habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 1 es bien profundo, porque primero te dice abrigo y sombra. Miren, el abrigo usted lo utiliza para el frío, pero la sombra es cuando hay calor. ¿Sabe? No importa las circunstancias que tú estés viviendo, sea en el frío o sea en el calor, Dios es tu protección, pero tú tienes que estar bajo su cubierta. Si tú estás fuera de la cubierta de Dios, no puedo esperar que las promesas del Salmo sean cumplidas en mí. Ya en el versículo 1 rompe inmediatamente y te dice que estas promesas no son para todos, sino para aquellos que estén bajo su cubierta, bajo su protección, dentro de lo que es su voluntad. Y esto es esencial. Muchos toman el Salmo 91, lo recitan, pero no quieren estar, ¿verdad?, bajo la cubierta. No quieren estar, ¿verdad?, dentro de lo que es la voluntad de Dios. Quiero las promesas del Salmo, pero no hay una disposición de estar bajo su cubierta. Definitivamente todo el mundo, creo, ¿verdad?, todos los adultos que pagan un seguro, sea de carro, sea de casa, ustedes saben que hay unas cubiertas. Incumples dentro de lo que es la cubierta, el seguro, que sucede, no te cubre. Por eso es que es importante leer las letras pequeñas dentro de las aseguradoras, porque dentro de las letras pequeñas que ellos no quieren que tú sepas, para que tú incurras en un incumplimiento, para ellos no tener la obligación de cumplir contigo, para que tú quedes fuera de la cubierta. Pero en Dios no es así. En Dios no hay letras pequeñas. Inmediatamente Dios te rompe dentro del Salmo. Si entendemos, ¿verdad?, que es la palabra revelada de Dios, y te dice, no, si tú tienes las promesas del Salmo 91 sean cumplidas en ti, tú tienes que estar conmigo. Tienes que estar en mi presencia, en mi cubierta, cerca de mí. Sigue el Salmo y dice, diré yo a Jehová. Miren, cuando usted siente que usted está bajo la cubierta de Dios, ¿qué es lo que dice la expresión del ser? Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío. Para yo decirle estas palabras, yo tengo que sentir que seguridad dentro de donde yo estoy, ¿verdad?, ubicado, donde yo estoy refugiado. Porque si usted está en un lugar que usted no se siente seguro, es imposible que usted exprese esta confianza de decir, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero eso sale de una persona que no es que esté fuera de las situaciones ni de las dificultades, sino que en medio de las dificultades encuentra en Dios una esperanza, una cubierta, una protección. No importando qué es lo que esté sucediendo a su alrededor. Sigue el Salmo, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y esto es verdad, el versículo 3 se ha utilizado mucho para estos tiempos de pandemia. Miren, muchos creyentes fieles en Dios han caído en medio
de la pandemia y ya no están con nosotros. Y no puedo decir que ellos no estaban bajo la cubierta de Dios. Yo quiero que usted entienda que el ser humano parte de esta vida porque Dios lo decide. Los días míos, Dios sabe cuántos son. Y el día que yo me vaya es porque Él decidió dentro de su voluntad. A mí la pandemia no me mata, sino que ha llegado el cumplir de Dios y Él me lleva. Quiero que entienda esto. Todo entra dentro de lo que es la voluntad de Dios. El mismo Jesús lo dijo, a mí nadie me ha quitado la vida. Yo la entregué. Si el mismo que la entregó, Él también puede recoger mi vida. Nuestro pastor. Tú has dado un dato muy importante aquí, Mano Orlando, porque hay veces que la gente, aún los creyentes, a veces como que no entienden que las cosas pasan en nuestra vida simplemente porque así Dios lo quiso. Y entonces, aún el final de nuestros días, el Señor lo tiene apuntado, porque te venga una enfermedad ahora. Mira, no necesariamente quiere decir que fueron tus días, ¿me entiendes? O simplemente si llegó el momento, pues mira, tenemos que estar preparados. Yo creo que ese es el indicativo de lo que estamos hablando en esta noche, nuestra preparación con el Señor. Y algo muy poderoso, nosotros podemos decir que creemos, pero si no confiamos como lo establece la palabra y en ese mismo salvo, no estamos haciendo nada. Es así. Sigue el salmista expresando, miren, desde lo que partí del versículo 1, que te da específicamente, te regula y te dice, mira, esto no es para todos. Y empieza a decir unas promesas. Continúa el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Esta imagen inmediatamente nos llega, nos imaginamos lo que es la gallina. La gallina cuando cubre a sus polluelos, usted no ve a los polluelos. Usted ve la gallina, ella cubre con sus plumas a su cría. Y ese es el amor que Dios tiene para nosotros, porque nosotros somos sus hijos. Él te cubre con sus alas. Él te cubre y te protege para que tú quedes completamente cubierto. Dice, no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día. Y este versículo 5 es bien llamativo porque no dice que no va a ocurrir terrores nocturnos. No te dice que las saetas es como si fueran flechas, no sean disparadas. No, lo que te dice específicamente, no temas al terror nocturno, que no te quite la paz. El terror nocturno. Terror nocturno no podemos verla entender, ¿verdad? Que es una presencia demoníaca en la noche. No, cualquier cosa puede ser un terror nocturno. Todo lo que te quite el sueño, todo lo que te quite, toda preocupación que te quite la paz, se vuelve un terror nocturno. Y es interesante que muchas de las situaciones que ocurren en el día, por la noche es que nosotros empezamos a maquinarlas. Porque nos volvemos que recuerden que durante el día usted está laboreando, haciendo algo, está ocupada su mente haciendo algo. De noche la mente se desocupa. Y en el momento que la mente se desocupa,
ahí es que empiezan los pensamientos a llegar a nuestra vida. Pero el Señor te dice, no temas a ello. Te dice, ni saeta que huele de día, ataques de día, ataques de noche, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en mediodía destruya. Y empieza, ¿verdad?, a hablar de noche, de día. En estos dos versículos, 5 y 6, noche, día, noche, día. Porque tenemos que entender, el enemigo está constantemente atacándonos, bombardeándonos. Miren, nosotros como seres humanos a veces tomamos vacaciones y nos tomamos nuestros días. Hermano, el enemigo no toma vacaciones. El enemigo no toma vacaciones. Él es full time. Y cuando nosotros, ¿verdad? Es más, el mismo Salmo 91, hasta el mismo enemigo lo sacaba de contexto cuando tentó a Jesús. ¿Qué salmo él utilizó? El Salmo 91 para tentar a Jesús. Entonces, tírate de aquí, porque Dios enviará que los ángeles para que te... Miren, el Salmo 91 hasta el mismo enemigo lo utiliza, sacándolo completamente del contexto. Merecen cuán poderoso, ¿verdad?, es esta palabra. Que hasta el enemigo la citó. Seguimos el versículo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y este detalle es interesante, porque ya está colocando que 1000 y 10,000. Miren, para la sociedad en que nosotros vivimos, nosotros somos parte de una estadística más. Las personas mueren dentro de la pandemia, no dicen nombre ni apellido, dicen tantos estos, tantos enfermos, tantos muertos, tanta mortandad. Nosotros somos, ¿verdad?, un número más dentro de lo que es esta sociedad. Somos parte de una estadística. Pero Dios nos dice que tú no serás parte de la estadística. 1000 y 10,000 caerán, mas a ti no tocará. Por eso es que a mí las estadísticas no me tienen que traer ningún tipo de preocupación, ningún tipo de temor, porque Dios dice, verás que a tu lado caerán muchos, pero yo te guardaré a ti. Este es el detalle del versículo 7. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, la paga. Tú observarás y verás la paga de los impíos, que la paga del impío es la muerte. Versículo 9, que es esencial. Primero te dice que tienes que morar bajo su sombra, pero ahora te dice, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Lo que te dice específicamente que tú has puesto tu esperanza en él. Para que tú tengas las promesas, tú tienes que tener puesta tu esperanza y permitir, ¿verdad?, que el Altísimo tú habites. Te dice habitación, que tú habites en él. Miren, hay un detalle, ¿verdad?, importante aquí. Cuando usted va a un hotel, los hoteles son habitaciones, pero son habitaciones temporeras. Usted está una semana en un hotel, le dan una habitación, pero es una habitación temporera,
pocas palabras, usted no se va a quedar a vivir ahí. Usted va a estar 1 semana, 2 semanas. Es una habitación temporera. Pero nosotros en Dios no puede ser una habitación temporera. En pocas palabras, Dios no es un hotel. Dios no es un hotel. Dios no es para que tú habites temporalmente en Él. Tú tienes que permanentemente habitar en Él. Y esto es esencial. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Específicamente, no tan solo Dios te cubre a ti, también cubre tu hogar. Miren lo esencial que es esto. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos los caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Esto es esencial. Ya dije, primero habitar estar bajo su cubierta. Segundo, ponerlo como nuestra esperanza. Tercero, por cuanto poner nuestro amor en él. Y cuando nosotros hacemos eso, él nos libra, nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Y este detalle, conocido su nombre. Siempre cuando Dios se revela, se presenta a sí mismo. Por eso es que cuando se revela a Moisés, yo soy el gran yo soy. Su nombre revela la forma, su nombre, ¿verdad?, muestra la forma en que se le revela al hombre. Cuando él te dice, por cuanto has conocido mi nombre. Cuando tú conoces a alguien por su nombre, ya te vuelves ¿qué? Es algo personal. Es algo personal. Y este detalle del nombre de Dios es bien esencial. Cuando tú lo nombras, lo llamas por su nombre, ya hay que una afinidad. Ya hay un tipo de relación contigo, porque es la forma en que se revela a ti. Me invocará y yo le responderé, y yo estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Miren todo lo que hace el Salmo, lo que revela el Salmo 91, cuando nosotros lo buscamos a él como refugio. Por eso es el Salmo 91, usted no lo tenga como como una palabra decorativa en una pared. Usted hágalo una vivencia en su vida. Usted siéntase cubierto y protegido en él. Porque Dios, ¿verdad?, es nuestra cubierta, nuestra protección. Miren, uno de los ejemplos más preciosos dentro de la Sagrada Escritura es el ejemplo de Agar. El ejemplo de Agar. Si sabemos la historia de Abraham, Dios, ¿verdad?, tenía, ¿verdad? Dios le hizo una promesa a Abraham que tendría, ¿verdad?, a Isaac, que es el hijo de la promesa. Sara, al no ver, ¿verdad?, en el momento del cumplimiento, Sara le ofrece su sierva, la egipcia, y Abraham tiene un hijo, Ismael. Cuando ya Sara da a luz, ya empieza a haber una rencilla entre la que es la esclava y lo que es Sara. Hay una rencilla. ¿Y qué le dice Sara a su mujer? Mira, despáchalo. Sácalo. No quiero que Ismael sea criado junto con Isaac. Y hay un detalle que nos dice en Génesis 21, versículo 11,
Este dicho pareció grave de gran manera a Abraham a causa de su hijo. Abraham que se sintió entristecido por la situación. Pero miren cómo le dice Dios a Abraham. Miren, Abraham no votó a la sierva. Miren lo que le dice a Dios a Abraham. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. De todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque a Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Miren la promesa que Dios le hace a Ismael. Y sabemos, ¿verdad?, que en Ismael son todas estas tribus, ¿verdad?, que de Afganistán, los árabes. Hay una promesa que Dios le hizo a esta nación. ¿Por qué usted cree que Afganistán lo conocen como la sepulta imperios? Los rusos se metieron ahí y tuvieron que salir. Los americanos se metieron ahí y tuvieron que salir. Son los sepulta imperios. No ha habido un imperio que ha podido, ¿verdad?, conquistarle. Porque hay una promesa. No es el hijo de la bendición, pero Dios puso una promesa en ellos por Abraham. Este detalle, ¿verdad?, es bien importante. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, versículo 14 de Génesis 21, y tomó pan y un odre de agua. La palabra Abraham le da pan, le da agua, los despide y ellos se van. El refugio que pueda dar el hombre es temporero. El hombre lo que puede hacer por ti es temporero. Abraham le dio pan y le dio agua. Más adelante usted va a ver que el agua se le acabó. Lo que hace el hombre es temporero, no dura. Lo que hace Dios perdura. Es preciosa la comparación. Porque muchas personas hoy en día están tratando de buscar refugio fuera de Dios. Y buscan cubiertas y protecciones fuera de Dios. La palabra de Dios te dice, esas protecciones, esos refugios no son permanentes, son temporeros, se van a agotar, se van a acabar. Lo tenemos que entender. Estamos en tiempos que decimos que aunque pasamos por todas estas situaciones, han venido mucho dinero federal, donde muchas personas han sido beneficiadas. Y la gente se ha sentido confiada en esa cubierta, en esa protección, en eso que es temporero. Y la gente, ¿verdad?, le ha dejado de temer a las pestes y todo, y a las pestilencias y a las saetas, porque se sienten confiados en creaciones por el hombre y se sienten seguros. Pero lamentablemente lo que el hombre da, tarde o temprano se va. Tarde o temprano se va a acabar. Tarde o temprano el bolsillo se va a vaciar. Y han vivido tiempos que yo siempre he dicho, yo he dado la oportunidad para que tus graneros sean llenados. Porque aunque nos vimos fuertes, pero definitivamente estábamos todavía en las vacas gordas. Era el tiempo, estaba malo. Miren, cuando el tiempo de las vacas gordas era el tiempo en que Egipto tenía que llenar su granero, inmediatamente llenar su granero,
porque después vendría lo que es las vacas flacas. Si Egipto se hubiera confiado que estamos en las vacas gordas, no vendrán las flacas, me siento confiado, protegido, porque mis graneros están, ¿verdad? Porque hay siembra. No voy a guardar porque hay siembra. No voy a aprovechar el momento de que Dios proveyó porque hay siembra. Veo que todavía los supermercados están llenos. Pero todo eso, lamentablemente, es pasajero, es temporal. Fue el momento de llenar tu granero. Sí. Yo entiendo, hermano Orlando, que de alguna manera no hemos entendido del todo el mensaje que Dios aún en este tiempo nos ha traído, porque Dios nos ha dado oportunidad y obviamente nos hemos envuelto en tantas cosas. O sea, yo lo digo porque es real, nos hemos envuelto en tantas cosas que quizás hasta aún llenar el granero no lo hemos hecho, sabiendo que el Señor lo que nos ha dado es oportunidad para hacer eso. Y es así. Y eso es protección y esa es cubierta y eso está bajo el amparo de Él. Porque Dios provee un momento dado de que abre las puertas para que tú aproveches el momento, para que tú guardes. Porque en el momento que se acorte, pues ya tú estás bajo su cubierta. Porque Dios te proveyó en el momento. Y a veces esperamos que llegue el momento malo, pero nunca hice nada en los tiempos buenos y espero que Dios sea mi cubierta y mi protección en los tiempos malos cuando yo no aproveché el tiempo de bendición. Y es así. Miren, versículo 15, y le faltó el agua al odre. Ella se echó a morir. El muchacho ya tenía quizás la edad de 16 a 17 años cuando ya de eso lo echó a un lado y se echó a morir. Pero este detalle es importante porque cuando ya el versículo 17, Dios oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas. Miren, la mujer se echó a morir. Y él desde el cielo le dice: no temas, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo en la mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos. Miren, ella estaba al lado de una fuente, pero tenía los ojos, en pocas palabras, velados. Dice la palabra que Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Miren, vivimos en un momento en que tenemos que decirle a Dios: Dios, abre nuestros ojos, porque la fuente de agua está botando agua. Hay agua en la fuente, pero muchas veces nos echamos a morir en medio de las circunstancias y no abrimos nuestros ojos. Pero tiene, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, que clamar a Dios para que Dios abra nuestro entendimiento. Cuando abro los ojos es abrir tu entendimiento y veas la obra que está haciendo Dios, para que veas la fuente. Porque lo más triste de la vida es que te mueras de sed teniendo la fuente al lado. Es lo más triste. Esto es una metáfora. Lo más triste es que el hombre muera teniendo a un Dios tan poderoso a su lado. Un Dios, ¿verdad?, que ha prometido ser nuestro refugio. Y con estos ejemplos tenemos que preguntarnos, ¿pero qué es un refugio? ¿Verdad? Más que ejemplo. Miren, un refugio es un lugar seguro
Un lugar que usted siente seguro, tranquilo. Un lugar donde podemos estar seguros y protegidos en medio de una catástrofe. Mire, usted busca un refugio en medio de una catástrofe. El lugar que nos da seguridad. Esto mayormente se ve en los Estados Unidos cuando hay tornados. Hay refugios que bajo el suelo. Y ahí uno se refugia, nuestro pastor. Ahora mismo en Ucrania están usando las plazoletas del metro que están a 100 metros debajo de la tierra como refugio para que no les pase nada. Es así, el ser humano y en los tiempos bíblicos, los tiempos de Roma, cuando vemos, quizás no está en la Biblia, pero los cristianos se refugiaron en lo que eran catatumbas. Las catatumbas se volvió en un momento dado el lugar de darle honra y gloria a Dios, donde daban los cultos en las catatumbas porque eran perseguidos. Era en el lugar donde ellos se sentían seguros, protegidos. Eso es un refugio, pero el refugio usted lo busca en momentos, ¿verdad?, en que su vida está corriendo peligro. Quizá me dé un poco de tiempo para discutir esto. En el Antiguo Testamento se nos habla de unos refugios, Antes en el Antiguo Testamento, perdonen por un poco de historia, en los tiempos antiguos, en los tiempos, ¿verdad?, en Arabia, todos estos países, había una ley que se llamaba la ley del talión. Y nosotros conocemos la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley del talión. ¿Qué es lo que dice la ley del talión? Era la justicia retributiva, era una justicia retributiva. La norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. Si alguien mataba a alguien, pues la pena es la muerte. De acuerdo a tu delito, era, ¿verdad?, específicamente el castigo que se te daba. La ley del talión lo vamos a ver mucho, se nos menciona en la Biblia, en Levítico 24, versículos 16 al 22, nos habla sobre la ley del talión. La ley del talión. En aquellos tiempos, cuando alguien cometía un asesinato o ocurría una desgracia, había lo que le llamaban los vengadores de sangre. Vengador de sangre. Un vengador de sangre es que la familia contrataba, ocurrió alguien, mató a fulano, la familia, ¿verdad?, perjudicada, pagaba a un vengador de sangre, el vengador de sangre se vengaba por la familia. En esos tiempos ocurría esto. ¿Qué sucedía? Vamos a creer que usted ocurrió un accidente, usted por el accidente mató a alguien, pero fue por un accidente. Específicamente, ellos no veían que fue un accidente. Enviaban este tipo de vengador y le quitaba la vida. En esos momentos, en esos tiempos, Dios crea unos refugios donde donde la persona tenía que ir al refugio a refugiarse, y en ese lugar él estaba seguro. Miren, vamos a ir a la Biblia. Número 18:20. Eso es una palabra que Dios le dio a la tribu de Leví. La tribu de Leví es la tribu levítica, la de sacerdocio. Número 18:20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Lo que quiere decir este versículo, pues, como tal, Leví no tenía una tierra definida como las otras tribus que las distribuyeron. La heredad de Leví es Jehová. Él le dijo así. Número 35, de versículo 1 al 2. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab,
junto a Jordán, frente a Jericó, diciendo: mandad a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daré a los levitas los ejidos de esa ciudad alrededor de ella. En pocas palabras, Dios le dice a las tribus: ustedes le darán un terreno para que ellos siembren, ellos críen su ganado. Y por eso los levitas estaban dispersados entre las tribus, pero se le tenían que dar un terreno y se le tenían que dar específicamente para que ellos puedan sembrar y poder criar ganado. En pocas palabras, se le dieron 48 ciudades a los levitas, pero 6 de ellas serían ciudades de refugio. Esto es interesante. 6 ciudades de refugio de esas 48. Lo vemos en Números 35, versículo 13. De las ciudades pues quedaré, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades seréis a este lado de Jordán, y 3 ciudades daré a las tierras de Canaán. Está el Jordán. 3 ciudades estarían a un lado y 3 ciudades al otro lado del Jordán. ¿Por qué al otro lado a un lado? Recuérdense que hubo 2 tribus, Rubén y Gad, no quisieron tomar posesión de las tierras prometidas. Cuando ellos iban a pelear, ellos dijeron, Rubén y Gad: mira, nosotros estamos cómodos aquí, ustedes vayan a pelear. Y Moisés les vino y los llamó a cuenta: y ustedes mandarán a sus hermanos y ustedes se quedarán acá descansando. Ustedes vendrán con nosotros a pelear por la tierra prometida. Rubén y Gad, en pocas palabras, rechazaron la tierra que Dios les dio. Rechazaron la tierra. Se quisieron quedar al otro lado del Jordán. Y este detalle es importante. Muchas personas a veces nos sentimos seguros en un lugar y rechazamos las promesas de Dios. Rechazamos las promesas de Dios. Con todo y eso, Dios fue misericordioso, que puso 3 ciudades a su lado para que ellos fueran a refugiarse cuando fueran perseguidos para darle muerte. Y este detalle es importante. A veces, siendo nosotros infieles, Dios sigue siendo fiel con nosotros. A veces nosotros rechazando lo que Dios nos tiene, la misericordia de Dios siempre sigue siendo con nosotros. Y eso lo veo bien claro con Rubén y Gad. Pero estas ciudades tenían un detalle. Josué 20, del 1 al 6. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y dice: señalad las ciudades de refugio en las cuales yo hablé en medio de Moisés, para que se acojan allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabienda. Miren este detalle de las ciudades de refugio. Cualquiera que matare a alguien, pero que no a sabienda, que fue un accidente, y os servirán de refugio contra el vengador de sangre. Y el que se cogiere a algunos de ellas ciudades se presentará en la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y se dará un lugar para que habiten ellos. Si el vengador de sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto lo hirió, y su prójimo por accidente no tuvo ninguna enemistad antes. Y quedará aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte de que fuere sumo sacerdote de aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a la ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. En otras palabras, tú te ibas a refugiar, pero si era, ¿verdad? Si fue por accidente que cometiste, ¿verdad?, ese homicidio, vas a esa ciudad, pones tus razones, hacen un juicio. Eso, tienes que esperar que el sumo sacerdote de aquel momento, el sacerdote, muera para que tú puedas volver de nuevo a tu hogar sin culpa ninguna. Y eso es lo que era un refugio. Si vamos a Josué 20, de 7 al 8, vemos, ¿verdad?, que tuvo la ciudad de Cedes.
que significa lugar santo o santuario. Siquén, que significa hombro. Kirian Alba, ciudad del Alba. Besel, fortaleza. Ramot, no se consigue ver el significado. Golán, cautivo o desterrado. Cada ciudad usted le busca, se profundiza en ella, en cada una de estas ciudades, y podemos sacar otro estudio. Pero estas ciudades de refugio son una imagen, un tipo de Cristo. Vemos, ¿verdad?, que dentro de las ciudades de refugio, el creyente encontrará refugio en Dios en más de una sola ocasión. En pocas palabras, ellos iban y se podían sentir refugiados. Es un tipo de Cristo, esa ciudad. También vemos, ¿verdad?, que eran de fácil acceso a esas ciudades. Estaban cerca de las ciudades. En otras palabras, no estaban a distancia. Había un fácil acceso. Miren, cuando nosotros vamos a nuestro refugio, que es Dios, hay un fácil acceso de llegar a Él. Por eso es un tipo. Ambos Jesús, ¿verdad? La ciudad de refugio se volvió un lugar donde el que estaba en necesidad viviría. No vienes a una ciudad de refugio en tiempo de necesidad solo para ver, ¿verdad?, el alrededor. Las ciudades de refugio se volvieron la única alternativa de salvación en el Antiguo Testamento. La única alternativa para refugiarse, como es Cristo. ¿Verdad? Refugio proveen protección solo dentro de sus límites. Miren, la ciudad de refugio, para tú refugiarte, no podías salir del límite, tenías que estar dentro del límite. En Cristo es lo mismo. Si tú quieres sentir refugio, tienes que estar dentro de sus límites. En ambos Jesús, la ciudad de refugio era completa libertad. Y viene con la muerte del sumo sacerdote. Con la muerte del sumo sacerdote, tú quedabas limpio de todo pecado, de toda maldad. Por eso Cristo murió por nosotros. Él siendo el sumo sacerdote, Él murió por nosotros. Pues esos son tipos. La única distinción, y con esto termino en esta noche, la única distinción de que se diferencia una ciudad de refugio a Cristo, la única diferencia es que la ciudad de refugio solamente iban los inocentes en el Antiguo Testamento. Solamente iban los inocentes que cometieron, ¿verdad?, un homicidio por accidente. Solamente los inocentes. En Cristo, nosotros no somos inocentes. No, esa es la única diferencia entre estas ciudades de refugio del Antiguo Testamento a lo que es Cristo hoy. Es la única diferencia en que usted y yo somos culpables. Usted y yo merecemos que el vengador de sangre nos mate. Pero Él es nuestro refugio dentro de su límite. La ciudad de refugio, solamente los inocentes entraban y eran protegidos. En Cristo, nosotros, ¿verdad?, siendo culpables, podemos, ¿verdad?, ir donde Él, pedir perdón, clamar a Él, y Él nos da la promesa de protegernos. Dios le guarde. Necesito poder terminar un estudio en un día. Nada, pero este estudio, ¿verdad?, sobre lo que es el refugio es, ¿verdad?, precioso y bien profundo, pero definitivamente estas comparaciones dentro de lo que eran las ciudades de refugio en nuestro tiempo actual en Cristo, ¿verdad?, es precioso, ¿verdad?, entender, ¿verdad?, todo lo que Dios ha hecho para darle refugio al hombre. Dios les bendiga y nuestro pastor con nosotros. Poderosa palabra, mis hermanos, la que hemos recibido en esta noche. Verdaderamente el Señor se deja sentir en nuestras vidas
porque, amados hermanos, podemos ser llenos de esa palabra divina, la cual nos lleva a nosotros a comprender que el Señor, a pesar de todas las cosas, nos abriga, nos da refugio, nos alienta a través de su misericordia y su amor. Cada día tenemos que estar y llenarnos de esa bendición poderosa en el Señor. Le damos gracias a Dios, gracias a nuestro hermano Luis Orlando por este estudio en esta noche. Oramos al Señor. Continuamos orando, amados hermanos, los unos por los otros. En esta hora oramos al Todopoderoso y si es la voluntad del Señor, cerramos con este momento. Padre bueno, Dios eterno, te adoramos, Señor, y te damos gracias. Gracias porque comprendemos por tu palabra el sacrificio que tu Hijo Jesucristo ha hecho por nuestras vidas. Gracias porque en Él tenemos refugio, en Él encontramos paz, en Él encontramos perdón, en Él, Padre amado, hay abundancia de misericordia para nuestras vidas. Solamente tenemos, Señor, que estar bajo su cobertura, estar llenos, Señor, y entender, Padre amado, que viviendo bajo tu cobertura, tenemos que tener, Padre amado, cuidado de nosotros mismos aún para cada día agradarte en todas las cosas. Gracias por cada hermano que se ha unido en esta noche. Gracias, Padre amado, Señor, por tu favor y por tus bendiciones. Te pido, Señor, sobre cada uno derrama tu bendición y que puedan ver, Padre amado, Señor, oh Jehová, el toque tuyo sobre cada vida. Padre Santo, te damos gracias y te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús y decimos amén y amén. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Saluda uno a los otros en el amor de